Bien, buenos días. Vamos a empezar lo que es la clase de aritmética 7. Hoy nos toca ver lo que son logaritmos. En logaritmos vamos a ver lo siguiente: la definición, los tipos y las gráficas y las leyes de los logaritmos. Vamos a empezar. Un logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Bueno, vamos a empezar por la definición que se hace de las potencias. Podríamos decir que el logaritmo sería la operación contraria a la potencia, ¿sí? Si A es un número positivo mayor que 0, distinto de 1, y X es un número real en la ecuación A elevado a la X igual a Y, o sea, esta es la A, tiene que ser un número siempre mayor que 0, 1, 2, 3, etcétera, de los números reales. Y el exponente X es un número real, igual de todos los reales que existen, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces podemos decir lo siguiente: recordar que la A la conocemos en las potencias como la base, a la X es el exponente y la Y vendría siendo la potencia. Esas son las partes de de las potencias, ¿no? Base, exponente y potencia. Entonces tenemos que X es el llamado logaritmo de Y con base A. Es decir, cuando nos ponen, por ejemplo, logaritmo de base A de Y es igual a X, tendremos que la A viene siendo la base, al igual que acá. A es la base. A la Y la conocemos como el argumento. Entonces decimos, el logaritmo de base A del argumento Y es igual a X. X es el logaritmo, es el valor. Así como la Y es la potencia, ahora X es el logaritmo, la operación contraria, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para entenderlo. Vamos a decir que el logaritmo de la base, vamos a ponerle base 2, puede ser cualquier número real distinto de 1, ¿sí? Entonces decimos logaritmo de base 2 de un argumento, vamos a decir que el logaritmo de base 2 del argumento 8 o el logaritmo de 2 de 8 es igual a, bueno, si vamos a lo de los exponentes, recordamos que la base es 2, entonces ahí ponemos el 2. Y la potencia viene siendo el valor que vamos a buscar. El argumento es el valor que tenemos, por ejemplo, 8. Y decimos, ¿qué exponente tengo que elevar la base 2 para que me dé 8? Pues bien, recordamos que 2 elevado al cubo es 2 por 2, son 4 por 2, 8. Entonces el exponente al que debo elevar el 2 para que me dé 8 es 3, ¿sí? Entonces el logaritmo de base 2 de 8 es el exponente al que debo elevar el número 2 o la base 2, ¿sí? El exponente al que debo elevar el 2 para que me dé el argumento 8 o para que me dé 8. Entonces, como ya vimos, el exponente al cual debo elevar es el cubo. Entonces, el logaritmo de base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque es el exponente al que debo elevar el 2 para que me dé 8. Eso es el logaritmo. Es algo muy sencillo, ¿sí? Entonces, simplemente buscas un exponente al cual elevas la base para que te dé el argumento. Bien. Si hay dudas, preguntas, las puedes apuntar en los comentarios. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo tipo de los que nos ponen en los exámenes. Un ejemplo. Dicen, ¿cuál es el valor del logaritmo de base 5 de 125? 2, 3, 4, 5 o 1. Pues bien, buscamos un exponente al cual se eleve la base 5 y que nos dé 125, ¿sí? Entonces, 5 elevado al cubo sabemos que es 5 por 5, 25, ¿no? Estos son 25. Y 25 por 5 son 125. Sabemos entonces que 5 al cubo son 125. Entonces el exponente que debemos de buscar para que nos dé 125, logaritmo de base 5 de 125 va a ser 3. Logaritmo de base 5 de 125 es, esta es la base, el 5, y el exponente es 3. Entonces el resultado es 3.
Muy sencillo, ¿verdad? Muy bien, entonces esos son los logaritmos. La forma gráfica, bueno, logaritmos en forma gráficamente se representa de la siguiente manera. Si tú vas colocando lo que son los exponentes X, vas a ver que empiezan desde muy cercanos a los ceros, se atienden a lo que es el cero, ¿sí? Y van a ir subiendo conforme son las bases negativas. Acuérdate que la y es la base y demás. Y van a ir teniendo esta forma. El logaritmo y, el logaritmo de base 2 del argumento X es y. Entonces y es el logaritmo. Va tendiendo hacia valores de 2, 3, etcétera. Por ejemplo, el logaritmo de base 10. Dejen agarro un lapicito y voy a cambiar de color. Voy a usar verde. El logaritmo de base 10 de x menos 1 más 2, ¿sí? Si usamos el logaritmo de base 10 de x, nos daría esta forma, siempre muy cercanos a valores de 0 y van subiendo, llega hasta lo que es el 1, ¿sí? Topa en el eje x con el 1 y de ahí va subiendo, subiendo y va a ir subiendo en forma infinita, pero muy pequeño, ¿sí? Pero, por ejemplo, el logaritmo de x, ¿sí? Acuérdense que esto es x, menos 1, ¿sí? Del 1, que es donde topa, se mueve hacia la derecha 1. Si aquí fuera 2, se mueve un 2 para acá. Si fuera 3, se mueve 3 cifras del 1 para acá. O sea, toparía aquí. Y de ahí subiría más 2. Sube las dos cifras, 1, 2. Y va a ir teniendo esta forma. Se va a ir alejando como si recorrieras la gráfica, la jalaras para acá y la jalaras hacia arriba. Es lo que ocurre. Entonces vas a ir teniendo estos valores o estas formas gráficas, ¿sí? Estos son las gráficas de los logaritmos. Mientras más un número negativo se jala más hacia la derecha, el número positivo se va a jalar más hacia la izquierda. Y el más 2 va a ser que suba y el menos 2 va a ser que baje, ¿sí? O sea, que vas a ir moviendo la gráfica. Existen otras, ¿sí? Los tipos de logaritmos. Por ejemplo, logaritmos llamados logaritmos de Briggs. La base de la potencia es 10, o son logaritmos de base 10. El logaritmo de base 10 de y va a ser el logaritmo de y. Simplemente cuando son logaritmos de Briggs o son logaritmos de base 10, ya no pones la base, ya no la anotas aquí. No es necesario, ¿sí? Se sobreentiende por regla general que si no aparece la base aquí, es base 10. Si aparece base 3, base 5, base 6, etcétera, ok, ya es distinta base. ¿De acuerdo? Esas son como ya reglitas que se tienen dentro de los logaritmos. Y hay otro tipo de logaritmos, los logaritmos de Neper o neperiano, o logaritmos naturales. La base del número es el número e, el exponencial, el cual tiene un valor de exponenciales 2.7182818224, etcétera, ¿no? Y se representan, acá son logaritmos de y aquí es ln, logaritmo natural o logaritmo neperiano de y, ¿sí? Es como decir el logaritmo de base e de y, o el logaritmo de base 2.718281 del y, del argumento y. Entonces, esos son los dos tipos de logaritmo. En forma gráfica, podríamos decir que el logaritmo neperiano tiene esta forma. Igual, muy parecido a lo que son los logaritmos de las otras bases, de base 10 o de cualquier otra base, ¿sí? Tiende a formar un valor cercano a lo que es el 2, ¿sí? Que es el exponencial. Mientras que lo que son, comparando el logaritmo de x, de base 2, por ejemplo, el logaritmo de base 2 del argumento x sería el rojito. Este. El logaritmo natural de x sería este, el logaritmo neperiano. Y el logaritmo de base 10 o logaritmo de Briggs sería esta gráfica, ¿sí? Si se fijan, lo único que se hace es como que tiene tendencia hacia abajo, hacia más acercarse al eje de las x. O sea, el valor de y del argumento, el valor del logaritmo y, ¿sí? Este es el logaritmo, es muy cercano a valores bajos. ¿Ok? Bien. Si hay dudas, preguntas, los anotamos en los comentarios. Ahora vamos con las reglas de los logaritmos. Las leyes de los logaritmos. Si tengo el logaritmo de 1 de cualquier base,
El logaritmo de 1, del argumento 1 de cualquier base, siempre va a ser 0. O sea, logaritmo de base A de 1 es 0. ¿Por qué razón? Bueno, hay que poner un ejemplo. Logaritmo de base 2 de 1, ponemos un ejemplo sencillo. Acuérdense que cualquier número elevado a la potencia 0 da 1. A a la 0 es 1. Entonces, si yo tengo que elevar el exponente 2 para que dé 1, en la base 2 para que dé 1, ¿qué exponente tengo que poner? 0. 2 a la 0 es 1. Entonces, el logaritmo de base 2 de 1 es 0. Igual ocurriría si yo tuviera aquí la base 5, ¿sí? 5 elevado a la 0 es 1. O tuviera el logaritmo de 10, de Briggs. 10 a la 0 es 1. O tuviera el neperiano 2.8182, sería 2.81 elevado a la 0, a la 1, a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, esto es como regla. Otra ley. El logaritmo de A con base A es 1. O sea, logaritmo de base A del argumento A es 1. ¿A qué exponente tengo que elevar la base A, el moradito, para que dé el argumento A, el azulito? Pues bueno, vemos. Logaritmo de base 2 de 2 va a ser A a la 1 es A. 2 a la 1 es 2. Recordar las leyes de los exponentes. Entonces, 2 a la 1 es 2. El resultado es, el logaritmo de base 2 de 2 es 1. Logaritmo de base 5 de 5 es 1. Logaritmo de base 10 de 10 es 1. Y así sucesivamente. Vamos con la siguiente ley, el producto. El producto. Logaritmo de base A de los argumentos B por C es igual. Tú lo puedes separar con dos logaritmos. Uno para B y otro para C. Logaritmo de base A de B más el logaritmo de base A de C. ¿Sí? Y esto va a ser, vamos a ver un ejemplo. Si tuviéramos logaritmo de base 2 de 4 por 2, ok. Ahí voy a separar, va a ser logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 2. Logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 2. ¿Sí? Si te fijas, lo separas y se está multiplicando. Es lo mismo. Entonces, vamos a comprobar en forma sencillita cómo es esto. Vamos a hacer la multiplicación. 4 por 2 son 8. Aquí tenemos logaritmo de base 2 de 8. Me dice, si tú sacas el logaritmo de base 2 de 8, es lo mismo que si sacaras el logaritmo de base 2 de 4 y le sumaras el logaritmo de base 2 de 2. Ejemplo, el logaritmo de base 2 de 2, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Al cuadrado. 2 por 2 son 4. Entonces, el logaritmo de base 2 de 4 es 2, porque 2 elevado a la 2 es 4. Más, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 2? Siguiendo la regla de los logaritmos, sería a 1. 2 a la 1 es 2. Entonces, más 1. Perfecto. Ya aquí ya saqué el logaritmo de base 2 de 4, que es 2, y el logaritmo de base 2 de 2, que es 1. Acá, el logaritmo de base 2 de 8, ¿cuánto da? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que dé 8? 2 al cuadrado es 2 por 2, son 4. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2 son 8. Entonces, recordando, 2 al cubo es 8. Entonces, el logaritmo de base 2 de 8 es 3. Y si acá hacemos la suma, 2 más 1 son 3. Y si te fijas, es lo mismo de un lado que de otro. Esto es una comprobación muy sencilla para entender que es lo mismo que el logaritmo de base A de B por C es igual a la suma del logaritmo de B más el suma del logaritmo de C. Si tienes dudas, puedes anotarlas en los comentarios. Pasamos a la siguiente ley. 4. En la división. Si tú tienes el logaritmo de base A de B entre C, va a ser lo mismo que si tú sacas el logaritmo de base A de B menos el logaritmo de base A de C. Vamos a ver un ejemplo. Si tuviera el logaritmo de base 2 de 4 entre 2, entonces siempre va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces va a ser el logaritmo de base 2 de 4 menos el logaritmo de base 2 de 2. Vamos a comprobarlo. 4 entre 2 son 2. Es como si sacara el logaritmo de base 2 de 2.
Y aquí el logaritmo de base 2 de 4, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Ah, pues a 2. 2. Menos, ¿a qué exponente tengo que elevar el logaritmo de base 2 para que me dé 2? 1. ¿Sí? 2 a la 1 es 2. Perfecto. Y aquí, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 2? A 1. ¿Sí? Recordador, 2 a la 1 es 1. 2 elevado al exponente 1 es 2. Aquí tengo un error, ¿no? Aquí es 2, ¿sí? Entonces, aquí el exponente va a ser 1. Y 2 menos 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí comprobamos que el logaritmo de base 2 de 4 entre 2 es igual al logaritmo de base 2 de 4 menos el logaritmo de base 2 del denominador, que es 2. Si hay dudas, los apuntas en los comentarios. Otra ley, cuando es exponente. Logaritmo de base a de b a la n es igual a n por logaritmo de base a de b, del argumento b. Entonces, cuando tienes exponente, el exponente pasa multiplicando al logaritmo de la misma base, del argumento. Y va a dar lo mismo. Ejemplo. Si yo tuviera logaritmo de base 2 de 2 elevado al cubo, entonces el exponente 3 va a pasar multiplicando al logaritmo de base 2 de 2. Va a ser 3 por el logaritmo de base 2 de 2. No es necesario que tú eleves 2 al cubo, ¿sí? Y tú puedes obtenerlo más fácilmente. Por ejemplo, este ejemplo, el 2 al cubo sabemos que es 2 por 2 son 4 por 2 son 8. 2 al cubo equivale a 8. Logaritmo de base 2 de 8. Y aquí 3 por el logaritmo de base 2 de 2. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 2? A 1. Entonces sería 3 por logaritmo de base 2 de 2 es 1. Recordar, 2 elevado al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. Logaritmo de base 2 de 8, el exponente es 3. El logaritmo es 3. Y acá 3 por 1 es 3. ¿Okay? Entonces son muy sencillas. Dudas, preguntas, si las hay, anótalas en los comentarios. Bien, ¿cuándo es raíz? La raíz. Logaritmo de base a de raíz de un índice de raíz n del argumento b es igual a la inversa de 1 entre n del logaritmo de base a de b. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo tengo logaritmo de base 2 de raíz cuadrada de 16, por ejemplo, ¿sí? Si te fijas, estoy poniendo números sencillos para no complicarnos y que le entiendan más fácilmente. Entonces, aquí vamos a poner la inversa. Va a ser 1 entre 2 por el logaritmo de base 2 de 16. Haciéndolo, si tú sacaras la raíz cuadrada de 16, sería 4. Sería el logaritmo de base 2 de 4. Raíz cuadrada de 16, 4 por 4, 16, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 16 es 4. Y acá sería 1/2 por el logaritmo de base 2 de 16. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 16? Bueno, aquí sería 1/2. El exponente sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces sería a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. El exponente, el logaritmo de base 2 de 16 es 4. ¿Sí? Entonces acá, logaritmo de base 2 de 4. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Al 2. 2 al cuadrado es 4. Y aquí, haciendo la multiplicación, si tú multiplicas 4 por 1, son 4. Y 4 entre 2 es exactamente 2. ¿Okay? Y con esto ya comprobamos las leyes de los logaritmos. Vuelvo a repetir, si hay dudas, anótalas en los comentarios y te contestamos. Bien, vamos a hacer un ejercicio, como vienen los exámenes, empleando las leyes de los logaritmos. Encontrar el logaritmo de base 3 de 81. Y nos dan respuestas 3, 4, 2, 27 y 81. Entonces, siguiendo las leyes, sabemos que tengo que buscar un exponente que elevado, que
que elevando la base 3 a ese exponente nos dé 81, el argumento 81. Recordar 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27, 3 a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces, el logaritmo de base 3 de 81, sabemos que la base es 3 y el exponente es el logaritmo. 3 elevado a la 4 es 81. Y el resultado es 4. Muy bien. Vamos a pasar ahora a qué aprendí. Vamos con los ejercicios. Dice 1. Calcula el valor de x aplicando la definición de logaritmo. Logaritmo de base 2 de 32 es igual a x. ¿Cuánto vale x? Ok. Recordando la definición, ¿sí? Tengo que buscar un exponente al cual elevo el 2 y que dé 32. Recordar, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 2 a la quinta es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Ya encontré a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 32. Entonces el logaritmo de base 2 de 32, la base es 2 y el exponente es 5. El logaritmo de base 2 de 32 es 5 porque 2 elevado a la 5 da 32. Y ese es el resultado. Y lo puedes sacar igual en calculadora. Vamos a otro ejercicio. Calcular el valor de x aplicando la definición del logaritmo. Y nos ponen logaritmo de base 9 de 1/3 es igual a x. Entonces, utilizándolo, y nos dan menos 2, 2, menos 1 medio y 3. Leyes de los logaritmos. Logaritmo de base 9 de 1/3. Recordar que podemos sacarlo con el logaritmo del numerador entre el logaritmo menos el logaritmo del denominador. Entonces va a ser logaritmo de base 9 de 1 menos el logaritmo de base 9 de 3. Recordar, ¿a qué exponente tengo que elevar el 9 para que me dé 1? Exactamente, a la 0. 9 a la 0 es 1. Cualquier número elevado al exponente 0 es 1. Entonces, el logaritmo de base 9 de 1 es 0. ¿Sí? Este es 0. Y ahora el otro lado, logaritmo de base 9 de 3. ¿A qué exponente tendría que elevar el 9 para que me dé 3? Pues sería, si yo saco 9, si tengo 9 y le saco raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Entonces, recordando que el 9 lo puedo expresar como 9, el exponente de adentro es 1 y el exponente de afuera es 2. Sería 9 a la 1 medio. Eso lo vimos en las leyes de los exponentes, ¿sí? Lo puedes buscar aquí en el canal y ver, ¿sí? Entonces, 9 elevado a la 1 medio es igual a 3, porque 9 a la 1 medio es la raíz de 3. Entonces, 9 elevado al exponente 1 medio es 3. Es como si le sacara raíz. Entonces sería 9 a la 0 es 9 elevado a la 0 es 1. El logaritmo de base 9 de 1 es 0. Y el logaritmo de 9 a la 1 medio, o de 9, de base 9 de 3, es 1 medio. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Ahora, 0 menos 1 medio da menos 1 medio. El resultado es menos 1 medio. Es el inciso C. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pasamos a la siguiente. Un ejercicio. 3. Para medir sismos se emplea la escala introducida por el sismólogo estadounidense Charles Richter, 1900 a 1985, que planteó la siguiente fórmula. M es igual a 0.67, logaritmo de base 10 de 0.37 de E, más 1.46, donde M es la magnitud del sismo. E es la energía liberada por la ruptura de las rocas, la cual suele ser muy grande. Y de acuerdo con la interpretación de la fórmula, se observa que los siguientes enunciados son ciertos, excepto, ahí vienen las respuestas. Quiero decir que todas estas expresiones son correctas menos una. Y esa es la que tenemos que encontrar.
Inciso A, la cantidad de energía liberada se multiplica por 0.37. B, la cantidad de energía liberada se multiplica por 0.37 por el logaritmo de 10 y por 0.67. C, se obtiene un logaritmo de base 10 de la fracción 0.37 de la energía liberada y se multiplica por 0.67. D, el último paso consiste en sumar 1.46. Vamos a analizar. Nos piden encontrar los enunciados que son ciertos menos 1. Y esa va a ser la respuesta a nuestra pregunta 3. Dice, analizando el inciso A, la cantidad de energía liberada, la energía liberada es C, entonces la cantidad de energía liberada se multiplica por 0.37. Si es cierto, la energía liberada la multiplica por 0.37. Esto es correcto. O sea, es un enunciado cierto, ¿no? Perfecto. Vamos a ver la B. La cantidad de energía liberada se multiplica por 0.37, se multiplica por 0.37, está correcto, por el logaritmo de 10, por el logaritmo de base 10, aquí como que está algo raro, y por 0.67, por 0.67. La B como que hay una cosa rara, ahorita vamos a verlo. La C, voy a borrar todo. La C nos dice, se obtiene el logaritmo de base 10. El logaritmo de base 10 de la fracción 0.37 de la fracción 0.37 de la energía liberada. Esto es correcto, ¿sí? Y se multiplica por 0.67. Y se multiplica por 0.77, sí es cierto. Y el inciso D, el último paso consiste en sumar 1.46. También es correcto. Entonces, si te fijas, aquí hay unas cositas extrañas que les decía en este enunciado, que va a ser por el logaritmo de 10. No, es el logaritmo de base 10, no el logaritmo de 10. Entonces, esto está incorrecto, no está bien dicho. Es el logaritmo de base 10. El logaritmo de 10 es otra cosa. Aquí tendríamos que haber puesto logaritmo de 10, ¿no? Por ejemplo, logaritmo de 10, no de base 10. Entonces, este detallito es lo que hace que esta esté incorrecta y la respuesta sea el inciso B. ¿Ok? Bien, muchachos, espero que les haya quedado claro. Si existen dudas, pueden anotarlas en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente clase.